Autónoma de México. Es médico residente de tercer año aquí en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También ha sido profesor adjunto del curso Diagnóstico y Tratamiento de los Principales Trastornos Mentales en mayo del 2025. El día de hoy nos va a acompañar con el tema Trastornos del Neurodesarrollo. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Este es un tema bastante interesante. Yo creo que ya muchos han escuchado hablar de él, porque sobre todo se le ha dado mucha difusión, sobre todo yo creo al tema del autismo más que a los demás, pero ya han empezado pues a compartir información sobre el tema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Ok, entonces nada más como una pequeña introducción, vamos a tener que los niños y los adolescentes van a constituir casi la tercera parte de la población mundial y el 90% de ellos van a vivir en países de bajos y medianos ingresos predominantemente. Y los problemas de salud mental van a afectar entre el 10 y el 20% de los niños y adolescentes a nivel mundial. El 50% de las personas con una enfermedad mental iniciaron su padecimiento a los 14 años y el 75% antes de los 20. Entonces generalmente son problemas que ya vienen desde antes y no que empiezan en la edad adulta. ¿De acuerdo? Entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿qué significa neurodesarrollo para ustedes? ¿A qué les suena? ¿O qué se imaginan? Lo que sea, no buscamos una definición exacta. Eh, pues yo creo que es el proceso evolutivo que todo ser humano desarrolla para poder, digamos que constituir todo el proceso neurológico que nos permite generar cierto tipo de funciones tanto cognitivas, motoras, etcétera, que tienen que ver específicamente con el cerebro, y a través de eso pues todo el desarrollo posterior evolutivo que tenemos que hacer como humanos. Ok, muy bien. ¿Y a qué les suena o qué? Sí, el neurodesarrollo es todo el desarrollo de un sistema nervioso que va a comprender actividades motoras, de lenguaje, visuales, etcétera. Ok, muy bien. Y ahora les pregunto, ¿a qué les suena un trastorno del neurodesarrollo? ¿Qué piensan que es? Ok, muy bien. Entonces, el neurodesarrollo lo vamos a definir o referir como un proceso continuo, dinámico y que es complejo, que va a comenzar desde antes del nacimiento y que implica procesos tanto de crecimiento, de diferenciación, de maduración del sistema nervioso, y que obviamente esto irá permitiendo que pues se desarrollen diferentes funciones en el niño. Esta situación de maduración, sobre todo en los primeros años, puede ser una condición de vulnerabilidad, donde ante ciertas determinantes como enfermedades, el entorno, alguna situación como accidentes y demás, puedan afectar este desarrollo y puedan obviamente desencadenar en alguno de estos trastornos que vamos a ver a continuación. Y como tal, vamos a definir los trastornos del neurodesarrollo como un conjunto amplio y heterogéneo de condiciones de base neurológica que son de origen multifactorial, que son de inicio precoz y de curso crónico. Son altamente prevalentes y que determinan un déficit en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional, y pues a grandes rasgos en general en todos los aspectos o ámbitos de la vida del niño. Ahora, les pregunto, ¿cómo consideran que la comunidad percibe o entiende a estos niños o adolescentes que tienen algún problema o trastorno mental? ¿Cómo creen que los trate la sociedad? ¿Cómo los percibe? ¿Y por qué creen que se hace?
claro, ¿no? Mucho de esto pues es parte por el desconocimiento y obviamente, sobre todo al ser niños, pues obviamente conlleva a lo mejor muchos problemas de pues es muy lactoso, ya me hizo un desastre, o a lo mejor no me hace caso, no entiende lo que le digo y pues simplemente lo cago, pues bueno, sobre todo si no es hijo mío o alguna situación, pues al fin es mío, ¿no? No le hago caso, lo ignoro, lo trato mal y entonces ahí es donde viene mucho estigma relacionado a esto. Y ahora, si no hay una intervención adecuada, ¿cómo consideran que será el impacto de este niño, este adolescente y en su familia? ¿Qué creen que pase si no se recibe ninguna ayuda, ningún manejo? Claro, al final sin una intervención, pues estos padecimientos pueden ir evolucionando y es común que presenten aparte otras comorbilidades como trastornos afectivos o algunas otras situaciones que obviamente van a alterar su desempeño posteriormente. A diferencia que si tuvieran una intervención temprana, obviamente esto se puede prevenir. A lo mejor no quitamos toda la situación, pero podemos ayudar o mejorar a que tenga un mejor desempeño eventualmente. Ok, generalmente los motivos de la atención referidos como tal al niño adolescente pues van a ser por estas características de un trastorno mental, que haya riesgo de desnutriciones, maltrato, violencias o alguna conducta de riesgo. Y a referir de los cuidadores, generalmente es porque el niño presenta problemas de conducta o por dificultad para realizar alguna actividad esperada para su edad. Y también es frecuente que acudan a algún motivo de consulta porque fue referido por algún profesor o algún otro adulto con el que convivan, generalmente porque a lo mejor no siguen las normas, muy inquieto, a lo mejor ya hizo algún destrozo por algún lado o en general pues tiene algún problema de conducta. Y ahora ya siendo un poquito más específicos para cada edad, empezando por los lactantes, generalmente los motivos de consulta es porque presentan alguna dificultad para alimentarse, no está creciendo a lo mejor en relación con otros niños, su tono muscular a lo mejor está todavía muy aguadito, por así decirlo, y pues hay retraso para alcanzar los hitos del desarrollo, que ahorita vamos a ver cuáles son. En el caso ya de los niños o escolares, generalmente también es por retraso en los hitos, pero aquí ya es, suelen ser por cosas como que no inicia a caminar o le cuesta trabajo caminar, a lo mejor le cuesta ir al baño solo, limpiarse, para conversar o interactuar con otros niños. También generalmente es frecuente que lleguen por problemas para leer y escribir, que tengan algún movimiento repetitivo y o extraño, o que tengan falta de contacto. ¿A qué se refiere? Que pues que no interactúen con otros niños o incluso con los mismos papás, que les cueste pues esta interacción. Ya en el caso de los adultos, que también pueden presentar este tipo de trastornos, pues es por una capacidad reducida para vivir de manera independiente o de cuidar de sí mismo, de sus hijos. Y ya en general a cualquier edad, pues dificultad para realizar actividades diarias, dificultad para entender instrucciones y para cumplir con las exigencias en general de la vida. Y ahora este es un cuadrito importante porque aquí nos va a ir detallando más o menos cómo deben ser la evolución de los hitos del desarrollo de pues de un niño, ¿de acuerdo? En base a esto nosotros vamos a ir evaluando qué tanto o qué también se va desarrollando, ¿de acuerdo? Muchas veces al hacer interrogatorio los papás no nos van a saber decir con exactitud a los 3 meses pasó esto, a los 2 meses pasó esto. Entonces generalmente tratamos de hacer un aproximado y en dado caso de que pues no se pueda, lo que pueden hacer, sobre todo si tienen hermanos, es pedirle pues al papá que trate de recordar si fue más o menos a la misma edad que se desarrollaron en relación a sus hermanos o a otros niños con los que convivan, y así pues ya generalmente podemos hacer pues, un aproximado, ¿de acuerdo? Entonces más o menos en este rango deben caer estos hitos, por ejemplo al mes, que ya eleve la cabeza de la posición, ya a los 2 meses que ya sostenga la cabeza en la línea media, o sea que ya su cabecita no se le vaya para atrás, que ya la empiece a sostener, ¿de acuerdo? Y en base a eso vamos a ir evaluando tanto la parte motora, el lenguaje
y también muy importante la parte social y adaptativa, ¿de acuerdo? Entonces, yo no les sugiero que se lo aprendan porque pues, es mucha información. Entonces, sí es posible que ustedes tengan pues un cuadrito ahí impreso donde lo tengan a la mano, donde conforme pues los vayan checando, pues vayan revisando también el cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto nos vamos a ir guiando, dependiendo de la edad, para ver si va cumpliendo o no los hitos del desarrollo, ¿de acuerdo? Ok, y ahora pues los trastornos en los que vamos a hacer más hincapié en esta plática, pues va a ser el trastorno del desarrollo intelectual, también conocido como discapacidad intelectual o previamente como retraso mental, ¿de acuerdo? Pero ya no es el término adecuado. Entonces, aparte de eso, vamos a entrar también en lo que es el TDA o trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el trastorno del espectro autista. Entonces vamos a iniciar primero con el trastorno del desarrollo intelectual, que nos va a hacer referencia a una adquisición lenta o incompleta de las habilidades cognitivas, y esto pues va a ocasionar un fallo en estas habilidades, y no solo las cognitivas, sino también las motoras, en el aspecto social e incluso el lenguaje. Esto está condicionado por factores genéticos, pero también, y los más importantes considerar yo, son los factores durante el embarazo y posterior a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor la mamá tuvo alguna complicación por infecciones, algún traumatismo, N cantidad de razones, no hubo control prenatal, eso nos hace un factor de riesgo muy importante para que se pueda presentar lo que es un trastorno del desarrollo intelectual, sobre todo la hipoxia neonatal. Si hay algún tipo de sufrimiento fetal, que no haya respirado bien el bebé al nacer, esto puede condicionar de manera muy importante que haya un grado de discapacidad intelectual. Ok, y ahora relacionado ya como tal a los criterios que nos establece el DSM-5, nos dice que esta tiene que comenzar en el periodo del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Desde la infancia. Va a haber limitaciones del funcionamiento intelectual, un comportamiento adaptativo, y nos menciona que tiene que haber afectación en 3 dominios, que es el conceptual, el social y el práctico. Y aunado a esto, tiene que cumplir con los siguientes criterios. Esto es que tenga deficiencias en las funciones intelectuales, como es el razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje, y esto se debe confirmar mediante la evaluación clínica, tanto como por pruebas. Aparte de esto, también hay deficiencias en el comportamiento adaptativo que van a producir que pues no se cumplan los estándares esperados para el desarrollo y socioculturales, y obviamente no tenga la autonomía pues que debería tener, ni una responsabilidad social. Y por último, que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas sea durante el periodo del desarrollo. Insisto, durante. ¿De acuerdo? Y importante, aparte de esto, lo podemos clasificar según la severidad. Esto puede ser dependiendo de dónde lo lean, si el DSM-5, si la CIE-10 y qué versión sea. Puede ser tanto por el CI, o sea el coeficiente intelectual, o por el grado de funcionalidad, que yo creo que sería lo más correcto, que sea por el grado de funcionalidad. Aquí nuevamente pues digo, no es necesario que se aprendan todo esto, siempre lo mejor es pues tenerlo a la mano para poder consultarlo. Y en general la parte más importante o la más difícil es esta parte de acá, la discapacidad intelectual leve. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar desapercibida. Ya cuando son algún tipo de discapacidad severa o profunda, yo creo que incluso alguien que no sea del área de la salud puede detectar que hay alguna situación. Pero el problema viene acá, cuando es una discapacidad leve, y a veces se nos pasa y nadie se dio cuenta y la persona siguió, y hasta que llega ya la edad adulta, por así decirlo, o incluso durante ya los años más avanzados de la escuela, la universidad, es cuando se empiezan a dar cuenta pues que le empieza a costar más trabajo. A lo mejor en la primaria o incluso en la secundaria pues a lo mejor no hay tanta dificultad, no hay tanta exigencia.
Entonces a lo mejor pasa desapercibido, pasa con 7, 8, y dices, bueno, no está dentro del promedio y va más o menos. Y ya es hasta que llega a la universidad, o incluso ya que empiezan a trabajar, si no acabaron la universidad, que empiezan a notar realmente las dificultades de que no puede hacer ya trabajos más exigentes. Y esa es la situación, porque pues nunca se le dio ninguna ayuda, ninguna estimulación, ningún tratamiento, y evolucionó así hasta la edad adulta y nadie se dio cuenta. Entonces este es como el más importante a recordar. El moderado también puede ser a lo mejor que no lo noten tanto, pero sí ya generalmente ya desde los primeros grados de la escuela ya se empieza a notar que tienen estas dificultades. Pero yo les sugeriría que hicieran hincapié en la parte de la discapacidad leve, que es la que más se nos suele ir a todos. Entonces, para que no vaya a pasar esta situación. Entonces, si se fijan, menciona que a veces puede haber no diferencias manifiestas, a lo mejor son inmaduros en cuanto a las relaciones sociales, pero no generan ningún conflicto como tal, como para que llame la atención de alguien y lo lleven a alguna valoración. Entonces, como es la situación más importante a valorar, la discapacidad leve. De todos modos, igual aquí les dejo el cuadrito de la grave y la profunda, que pues estas son muy notorias. Entonces estas generalmente ya pues necesitan asistencia para todo, sobre todo la profunda, pues ya no es una persona que pueda valerse por sí misma prácticamente para ninguna actividad. ¿De acuerdo? Y bueno, respecto a esto, pues qué es lo que o cómo los podemos ayudar. Obviamente la psicoeducación es un punto muy importante, sobre todo para la familia. Obviamente el hecho de que alguien le diga a algún papá, tu hijo tiene algún grado de discapacidad, pues obviamente devastador, ¿no? Nadie quiere escuchar que su hijo tiene algún grado de discapacidad. Entonces la psicoeducación siempre es importante. Aparte de eso, pues se puede dar un abordaje de terapia conductual, porque suelen ser los principales problemas que tienen de conducta, de que ya se lastimaron, ya le pegaron al compañero. Entonces la situación conductual, aún yo diría más que la farmacológica, es lo que más les va a ayudar, ¿de acuerdo? En cuanto a tratamiento farmacológico, digo, eso ya no les corresponde como tal a ustedes, pero sí tenemos medicamentos que pueden ayudar más que a resolver el problema, a tratar de controlar, ¿de acuerdo? Más como un manejo sintomático, si lo quieren ver de esa manera, porque a lo mejor tienen algún problema, alguna situación emocional, que tienden a deprimirse, obviamente, pues el estigma, a lo mejor nadie se junta con ellos, nadie quiere hablar con ellos, diferentes situaciones. Se puede hacer a lo mejor el uso de antidepresivos, en el caso de a lo mejor que llegan a tener algún tipo de conducta agresiva o que se lleguen a autolesionar, nos podemos ayudar a lo mejor de algún antipsicótico que puede ayudar a calmar esa situación, pero en general eso ya no les corresponde a ustedes, ¿de acuerdo? Ya es más situación de nosotros. Y obviamente pues la terapia física, hacer alguna actividad física, algún deporte que les guste, fútbol, natación, cualquier cosa que les guste, obviamente les va a ayudar a ese desarrollo. También puede haber problemas de lenguaje, entonces obviamente acompañar con una terapia de lenguaje es importante, y aparte las terapias ocupacionales. Pero la parte donde yo haría hincapié siempre sería la parte de la psicoeducación, porque el hecho de que el padre entienda realmente de qué se trata, porque todos asocian discapacidad, aunque se les diga que es leve, ya no va a poder hacer nada, va a depender de mí todo el tiempo, y X y Y razón. Y no se trata de eso. Una persona con discapacidad, claro que puede adquirir nuevos conocimientos, a lo mejor sí le va a costar un poco más que a los demás, pero no quiere decir que no pueda aprender o hacer cosas, ¿de acuerdo? Y es algo que tienen que aprender los papás, porque se quedan con la idea de no, pues ya no hizo nada, no va a poder ni tener ningún tipo de trabajo, va a depender completamente de mí, y ya. Y no, sí pueden tener, obviamente dependiendo del grado, pero sí pueden desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, pueden llegar a tener trabajos, ¿de acuerdo? Y la parte de la terapia conductual, que esa es yo diría que el punto más importante, aunado a la psicoeducación. Okay. ¿Hasta ahorita alguna pregunta de trastorno del desarrollo intelectual? Ok, entonces pasamos al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según los criterios del DSM-5.
es un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad. Algunos de estos síntomas se pueden presentar desde antes de los 12 años y deben estar presentes en 2 o más contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me están reportando, por ejemplo, nada más que en la escuela es el problema y en la casa como si nada. Se porta muy bien, obedece y hace todo, y el problema nada más en la escuela. Es un problema que se ve en todos los ámbitos. En la casa, en la escuela, si hace algún deporte, también bárbaro, no sigue las indicaciones del entrenador. O sea, no es solo en un contexto, sino es en general en todos sus contextos, ¿de acuerdo? Aparte va a tener un deterioro en lo social, laboral o en otras áreas, y pues obviamente esto no se va a explicar por otro tipo de trastornos. Entonces, en esta parte también hay que hacer hincapié, porque si se fijan, dice patrón persistente de inatención y o hiperactividad. Generalmente los casos que más se detectan obviamente son hiperactividad, ¿no? Los niños inatentos a veces hacen. ¿Por qué? Porque no dan lata. En la escuela no anda por aquí, por allá, no anda gritando, no anda pegando, entonces pues no está dando problemas. A lo mejor pues, saca malas calificaciones, no le va bien, pero está sentado en su lugar y ahí no da lata. Entonces pues esos casos pueden que va pasando, o incluso a veces pues la inatención no es tan importante y luego se dan cuenta ya que están más grandes. No sé si alguno tenga algún amigo que de repente se le pierde todo, anda por todos lados, nunca le hicieron diagnóstico de nada, se dispersa con lo que sea, no se concentra en una sola actividad y ya está más adulto, alguien le dice, oye, pues no tendrás, van, se hacen su revisión y pues resulta que sí. ¿Y por qué? Pues pasó desapercibido. Una puede ser porque a lo mejor no llamó tanto la atención en su momento, o 2 porque pues no se le dio la importancia que debía y pues lo dejaron pasar. Pero pues pasa muy común de que a estas edades ya de repente empiezan a notar que se distraen por todos lados, no acaban las tareas, les cuesta mucho hacer una actividad seguida, se dispersan por todos lados y es hasta entonces cuando ya empiezan a sospechar. Ahora, estas son las situaciones que nos van a ayudar sobre todo a hacer el diagnóstico, que nos van a representar tanto la inatención como la hiperactividad. Entonces va a ser un paciente o un niño que parece no escuchar, que tiene dificultad para completar las tareas. Es muy frecuente, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar en el Navarro, que los papás nos dicen que ni siquiera notan las tareas. O sea, ellos no se enteran que tenían tareas porque ni siquiera toma apuntes, no las anota, se está moviendo todo el tiempo, habla en exceso, hasta el punto de que tú lo estás tratando de entrevistar y te interrumpe. Y por otro lado, y es muy difícil pues llevar una entrevista con ellos porque te interrumpen o empiezan a hablar de otros temas diferentes al que le preguntaste. Tiende a interrumpir a otras personas, tiene dificultades para esperar su turno, o sea, el hacer fila para cualquier cosa les cuesta mucho trabajo, están de aquí para allá, que se meten a la fila, dan respuestas antes de que termine de preguntarle, o sea, van tan rápido que ni siquiera se acabó de hacer la pregunta y ya te está respondiendo algo, aunque ni siquiera sea lo que le preguntaste. Entonces, dificultad para permanecer sentado, que pues obviamente esta es de las quejas más importantes, sobre todo de los maestros, es que no se me sienta. Le grito, le llamo la atención y nada, me ignora, sigue haciendo pues desastre por todos lados. Se distrae fácilmente con cualquier estímulo, por ejemplo, está haciendo la tarea y de repente hay un ruido fuerte y ya se me distrajo. Entonces, comete errores por descuido, por desorganizado y hace cosas sin reflexionar. O sea, es impulsivo. Y esto es sobre todo lo que puede llevar a hacer que de repente llega a tener alguna conducta agresiva. Son niños que de repente se llevan muy pesado con los otros niños y llegan a golpear, no con la intención de hacerles daño, sino que pues su comportamiento impulsivo de hacer las cosas sin pensar lo que pueda pasar es lo que los lleva a ese tipo de conductas. O que se lleguen a lastimar. Por ejemplo, no sé, estaban aquí arriba de la tarima y de repente ya se aventaron y se lastimaron, porque no pensaron o no se detuvieron a razonar que podían lastimarse. Entonces, estos son los puntos más importantes que nos van a ayudar a identificar a un paciente que pudiera tener TDA. Ahora, en ellos, ¿cuáles son las intervenciones? Obviamente, también la psicoeducación sobre el padecimiento a los papás. Pues es un diagnóstico que es un poco mejor recibido que el trastorno del desarrollo intelectual. Y también con los niños. Ellos podrán estar chiquitos, pero entienden perfectamente cuando se les explica este tipo de situaciones. Y a cualquier paciente del Navarro con TDA que ustedes les pregunten, son capaces de explicarles su diagnóstico. No, es que me cuesta trabajo poner atención, soy muy inquieto.
Obviamente no es con términos médicos, pero lo entienden, saben de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces, la psicoeducación, la terapia conductual, que también igual que ellos, la conducta es una situación que hay que trabajar mucho. Aparte de eso, tenemos la parte farmacológica, que en general esta parte tampoco les corresponde a ustedes, nada más como para que tengan una idea. Generalmente, y supongo que del que han escuchado mucho, es del metilfenidato, que incluso a lo mejor algunos compañeros los usan, y a lo mejor no lo necesita, pero de todos modos lo usan. Pues es un medicamento estimulante de primera elección para el TDA, ¿de acuerdo? Entonces, las dosis generalmente las iniciamos de 10 miligramos, pero esta se calcula por peso, entonces obviamente, no sé si lo estamos detectando a los 14 años, obviamente ya pues es bastante grande, ya una dosis de 10 probablemente no sea la más adecuada, pero pues ¿cuál va a ser la mejor dosis? La que le proporcione el máximo beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Un mismo niño, por ejemplo, 2 niños de 14 años, a lo mejor no ocupan la misma dosis, ¿de acuerdo? Pero siempre empezando desde abajo e irla subiendo poco a poquito. Y pues generalmente esta es indicada por el especialista y pues va a variar según el caso, porque pues hay de acción corta, de acción larga, pero pues eso ya no les corresponde tanto a ustedes. Igual lo que pueden sí estar checando pues es tomar en cuenta los efectos secundarios, que algo de lo que se quejan mucho los papás es que así, le va a ayudar a concentrarse. Aparte del medicamento, pues sí hay otras estrategias que vamos a ver, pero sí les ayuda muchísimo. Les decía, alguna de las cosas de las que más se quejan los papás con el medicamento es que les quite el hambre, es que empezó a dejar de comer. Pero pues, y obviamente a los papás les preocupa que un niño esté dejando de comer, entonces vemos ahí qué tan importante es la falta de alimento, si se puede ajustar la dosis, o incluso a veces, por ejemplo, de una marca a otra cambian los efectos. Entonces, a lo mejor si estamos usando, no es comercial, Tradea, lo podemos cambiar a Concerta y hacer como esos tipos de cambios, porque obviamente a pesar de que les quite el hambre, mejora muchísimo, ¿no? Pues ya me está haciendo las tareas, ya subió sus calificaciones, ya no está peleando con los compañeros, pero se le fue el hambre. Entonces, obviamente, tenemos que buscar la estrategia posible para que el efecto se mantenga, pero tratar de reducir esos efectos, que al final, pues si hay un niño que no come, pues también es preocupante. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al medicamento, esta es como de primera línea, hay otros medicamentos como la tamoxetina y demás, pero pues eso ya no les corresponde a ustedes. Y pues bueno, las intervenciones no farmacológicas, y podemos usar la psicoterapia cognitivo-conductual, que esto va a mejorar los síntomas y la evolución, y esto sobre todo creo que es la piedra angular del tratamiento. Aparte del fármaco, hay que darles una estructura a estos niños, ¿de acuerdo? Porque pues ellos no tienen horarios, hacen lo que quieren, se dispersan por todos lados, entonces tienes que ir dándole estructura. El medicamento pues va a mejorar, pero tampoco hace milagros, entonces hay que darle una ayuda. Entonces para esto necesitamos que empiece a crear una rutina, que haya organización de actividades. ¿Qué quiere decir esto? A tal hora vamos y a las 3 comemos, no que de repente hasta las 5 y luego a las 2 y luego a la 1. Necesitan tener una estructura, un orden, ¿de acuerdo? Si a las 10 nos dormimos, a las 10 y no pasa de ahí, ¿de acuerdo? No, que quiero ver la tele, quiero un horario, ¿de acuerdo? Aparte, control de distracciones. Si me está haciendo la tarea y tengo ahí la tele prendida, pues le estamos nosotros mismos metiendo el pie. Entonces, tratar de controlar las distracciones, dar instrucciones claras y específicas, o sea, lo más concreto que sea, pero que sea claro de lo que tienes que hacer. Necesito que hagas esto en este momento, ¿de acuerdo? O sea, instrucciones claras, que aprendan a planificar, que haya metas y recompensas, crear oportunidades positivas y un estilo de vida saludable. Aquí pues entra la parte de que tenga una buena alimentación y obviamente pues que también realice actividad física, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Sí, adelante. Buenos días. Bueno, yo estoy en consulta general. Tengo una paciente, una niña, ¿no? Entonces,
mi pregunta va hacia, yo como médico general, la referí, pues primero a pediatría, ¿no? Este, la madre decide llevarla al particular y el pediatra le dice por una parte que primero la vio creo el neurólogo, perdón, una neuróloga pediatra, y dijo que sí tenía TDAH, ¿no? Y quiso iniciar medicamento. Pero entonces la mamá va con un pediatra y le dice que no, o sea que no la medica, que nada más para ayudarle con el sueño, con el dormir, melatonina, o sea, como nada más. Entonces, mi pregunta va, como médico general, o sea, yo sí hago, o sea, refiero mejor a pediatría o refiero mejor a qué especialista o psiquiatría, qué especialista como sería el más adecuado para detectar si yo ya tengo la sospecha clínica de que podría ser un trastorno de déficit de atención. Y justamente hacer esto porque pues allá hay mucho el temor, yo vengo de Guerrero, de medicar a los niños, ¿no? Entonces ahí, ¿qué puedo hacer yo, no? Como de primer contacto, a quién mejor referir. Claro, mira, si existiera la oportunidad, claro que el ideal obviamente sería un psiquiatra, que pues ya es la su especialidad específica para niños. Si no, un psiquiatra lo puede hacer sin ningún problema. En dado caso de que tú quisieras iniciar una intervención, lo que se puede hacer pues es con las medidas que les platicaba. Esto es lo principal. El medicamento incluso a veces lo pueden llegar a esperar, o sea, no crean que siempre es de ya llego a consulta, sospecho que tiene TDA y inmediatamente el medicamento. Podemos iniciar con esto, ejercicio, crear rutina, estructura, ver qué tal responde. Y en base a eso, pues ya podemos, si no, entonces ya considerar iniciar el medicamento, que pues ya lo ideal es que sí lo inicie el psiquiatra o el psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero inicialmente sí podemos ayudarles con esto para pues ir generando esta estructura, ¿de acuerdo? Y ahí a partir de cierta edad que ya podemos iniciar el medicamento, que es a partir de los 6 años. Doctor, justo me acaba de pasar una situación ayer. Tengo una pareja divorciada. El niño tiene TDA y ellos viven en Estados Unidos, vinieron de vacaciones. Le sugería pues al papá que si lo llevara. Tiene unas crisis terribles de ansiedad con una colega que es paido, y pues efectivamente le manda fluoxetina, ¿no? Segundos después, no sé, 3 horas después me escribe el papá y ya me manda todo lo que le escribe la señora, que no, que eso es malo para los niños, que el desarrollo. O sea, ahorita tengo pendiente hablar con la señora, pero me gustaría desde la parte médica, desde esta explicación, o sea, yo le puedo explicar desde psicóloga y los beneficios, ¿no? Pero me gustaría que me explicara un poquito más como esta parte de cómo el medicamento funciona, pero también no hay ninguna, digamos que causa adversa que dice, es que como está en su desarrollo, le va a afectar el cerebro, no sé qué, o sea, de qué manera yo puedo darle respuesta real de lo que va a pasar con el medicamento, porque pues al final el niño ahorita está muy mal, o sea, tiene una ansiedad terrible, y a mí sí o sea, sí es necesario que el niño ahorita empiece a tomar su medicamento, ¿no? Claro, esto sí es importante, sobre todo por los que les mencionaba al principio. Esta edad en la que está en pleno desarrollo, obviamente, pues va a hacer que sea vulnerable a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de una persona deprimida o ansiosa? No es que no esté pasando nada, obviamente hay muchos cambios, hay muchas situaciones que eventualmente, si no se tratan y se hace algo crónico, también tiene repercusiones. Entonces, el dejar que una ansiedad o una depresión evolucione sin tratamiento va a ser mucho peor. Y el medicamento es un medicamento pues realmente seguro. Casi todos los medicamentos que usamos tienen muchísimos cientos de miles de estudios detrás que lo respaldan. Puede haber a lo mejor efectos como que a lo mejor le dé sueño, de repente le dé la cabeza, pero no quiere decir que le esté provocando pues alguna situación mala. Son efectos que de hecho eventualmente se quitan. Hay medicamentos antidepresivos que sí no podemos usar en ciertas edades, pero la fluoxetina sí la podemos usar. Entonces es un medicamento seguro tanto en los niños como en el adulto, no le va a causar ningún problema y al contrario pues lo va a ayudar a controlar su ansiedad. Aparte pues de los cambios que puede dar por una ansiedad crónica, obviamente esto va a hacer que disfuncione en toda su vida, en la escuela, en la casa, si quiere hacer alguna actividad, va a hacer que en general todo disfuncione y su desarrollo no va a ser el adecuado. Entonces el dejar que eso evolucione de manera crónica, pues lo único que estamos haciendo pues, es meterle el pie al desarrollo de ese niño y obviamente eventualmente va a ser peor.
Disculpa, ¿y cuánto tiempo tienen que tomarlo o es de por vida? Porque tengo un caso donde a los 9 años le detectaron TDAH, pero después a los 19 o 18 pues, su mamá decidió ya, dijo, no, pues ya es mucho medicamento, no sé qué, y lo dejó y tuvo otra crisis ya como a los 21, 22. Pues nada más, ¿cuánto tiempo tienen que usarlo o si es toda la vida? No es por toda la vida. No es como tal un tiempo específico, obviamente vamos a hacer las valoraciones de seguimiento para ver cómo va funcionando. Los niños que tienen respuesta, ¿qué pasa? Van mejorando en la escuela, se dejan de pelear, baja la inquietud y obviamente en base a eso podemos ir considerando ir bajando la dosis y viendo cómo va respondiendo hasta que eventualmente la podamos suspender. ¿El TDA se quita? No. Es algo crónico y que siempre va a estar ahí. Obviamente lo que buscamos con esto es que él genere sus propias estrategias, su forma de adaptarse a eso y que no le genere conflicto. Obviamente una persona que en la infancia tuvo TDA, tuvo tratamiento, se suspendió, en la edad adulta puede que otra vez lo llegue a necesitar, sobre todo en alguna situación que a lo mejor le genere mucho estrés, por ejemplo, entrar a la universidad, empezar en un nuevo trabajo, que me mudé de ciudad, puede que ahí cause algún descontrol y a lo mejor pues requiera el tratamiento, pero no es algo que usemos toda la vida. El TDA siempre así es. Al final el objetivo es que cree sus propias estrategias, se adapte y que pueda pues coexistir con eso sin necesidad del tratamiento, porque es algo que no se va a quitar y no por eso lo vamos a tener con tratamiento toda la vida. Doctor, ya que, bueno, quisiera yo saber cómo, si el inicio de este padecimiento es algo orgánico y por eso es algo que va a estar por el resto de la vida, o es algo conductual y también por eso el tratamiento es más conductual que farmacológico, como usted decía que no es tan indispensable el medicamento como los cambios conductuales. Entonces, como mencionan ahorita de esta pregunta que también estaba relacionado, que va a durar por el resto de la vida, entonces es porque es algo orgánico finalmente. Al final, pues como vemos en la misma nombre de los trastornos, pues tiene que ver con su neurodesarrollo, el cómo se desarrolló. Entonces, pues sí es algo que pues sí tiene un componente orgánico, por así decirlo, si quieres verlo de esa manera. Y obviamente sí va a estar ahí presente toda su vida. El medicamento no es que sea importante, pero por ejemplo, ¿qué pasa en un niño que yo solo le doy medicamento? A lo mejor mejora, a lo mejor mientras esté tomando el medicamento, pues mejora las calificaciones, todo. ¿Y qué pasa si yo lo intento quitar? Bueno, regresa a lo mismo, ¿no? Entonces es como una parte cerebral en cuanto a la atención, o es más por el entorno, o sea que son niños que no se les pone límites a tiempo, o que no se les hace una rutina, etcétera. No, esa parte de los límites va a ayudar a darles estructura. ¿De acuerdo? O sea, el padecimiento está ahí y el hecho de ponerle límites lo que va a hacer es ayudar. ¿De acuerdo? En general, tanto para el TDA como para la discapacidad, el que tú le des esa estructura, esa ponerle límites, le va a ayudar mucho. Por ejemplo, está esta situación que dicen que la discapacidad pues se comportan como si fueran niños. Entonces, ¿qué pasa a un niño que tú no le pones límites? Que por ejemplo te hace un berrinche en el súper y tú ahí lo dejas. Lo va a seguir haciendo. ¿O qué pasa si te hace el berrinche y tú le compras lo que quiere? Estás haciendo refuerzo. Entonces no estás corrigiendo la conducta y lo que va a pasar es que lo va a seguir haciendo. Igual acá, si tú no les ayudas a crear esa estructura, que se organicen, a que aprendan a planificar, pues obviamente le va a costar hacerlo. El medicamento les va a ayudar mucho, pero no es la solución. No vamos a tener siempre ahí el medicamento. ¿Y qué va a pasar si él no puede hacer esto? En cuanto pase alguna situación difícil que lo estrese, otra vez va a lo mismo. Y pues obviamente atravesamos por muchas situaciones estresantes, sobre todo por la escuela, que conforme vamos subiendo la exigencia también, de la secundaria, la prepa, la universidad va exigiendo, eventualmente empiezas a trabajar, tu jefe no te va a decir, no, pues si te sientes mal no lo hagas, o cualquier, te van a estar exigiendo y tú tienes que estar a la altura, ¿de acuerdo? Entonces si él no puede hacer eso, le va a causar muchos conflictos. Entonces por eso que tiene que desarrollarlo y es parte importante del medicamento, pues le va a ayudar mucho, pero no va a corregir todo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Que es la pregunta que hacía la compañera, que también bueno, en el 99.99 de los casos el papá o la mamá tiene TDA, entonces es heredado.
Y en ese sentido, los papás incluso cuando empiezan a describirle cierto tipo de conductas, hay incluso una prueba que se aplica en psicología y se les pregunta, ¿no? En algún momento de su vida usted pasó por esto, y efectivamente empieza a salir, ¿no? Ah, es por tu culpa, ¿no? Ah, tú, ¿no? Y entonces simplemente lo que se les dice a los papás, pues esto es heredado, obviamente usted no tuvo la atención, obviamente no tuvo el conocimiento, pero pues ahora que sabe que su hijo tiene esto, entonces pues muchas de las cosas que usted va a empezar a hacer, que es lo que dice el doctor, también le va a servir a usted, entonces pone a los dos TDA a hacer su tratamiento y se vuelve como parte de su rutina de la vida. Es cierto, si hay un componente genético asociado, entonces obviamente el que tenga algún padre o madre con TDA, pues lo va a hacer más propenso. Pero sí, esto es sobre todo por lo que les va a ayudar, porque sin esto pues no van a aguantar sin el medicamento. Esto es lo principal para que ellos puedan llevar ahora sí que su vida diaria sin necesidad de estar tomando el metilfenidato. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces ahora sí pasamos ya a lo que es el trastorno del espectro autista, que pues sus características se van a ver reflejadas más que nada en la interacción social, la comunicación y el comportamiento. Entonces, en la interacción social, ¿qué es lo que pasa? Contacto visual. Ellos no hacen mucho contacto visual. Generalmente, cuando tú les hablas, ellos no te miran. Ellos están haciendo sus cosas, están volteando para otro lado, pero aunque tú le estés hablando por su nombre y dirigiéndote a ellos, no te voltean a ver. Entonces, hacen poco contacto visual. Generalmente, pues, lo que son las expresiones faciales, los gestos, pues no son, ahora sí que niños muy expresivos en esa parte. Aparte les cuesta mucho relacionarse con pares y la reciprocidad emocional, porque les cuesta mucho entender estas emociones. A lo mejor si ven a otro compañero llorando, pues no logran a lo mejor entender o empatizar, por así decirlo, de por qué está llorando o por qué estás tan contento por una situación que a ellos pues no les hace sentido. Las faltas de intereses o compartir intereses, o generalmente lo que pasa es que a lo mejor tienen intereses restringidos. Entonces, ¿qué le llamamos a esto? Se suelen enfocar en temas muy específicos. Yo creo el tema que a lo mejor más sonado habrán escuchado es el de los dinosaurios, que a pesar de todo sí es común, sí es cierto, me ha tocado verlo en la consulta. Entonces, no es nada más que tengan muchos dinosaurios, o sea, saben mucho sobre dinosaurios, o sea, cosas que uno ni idea, ellos lo saben, se saben en qué era vivieron, qué tipo de dinosaurio es esto, o sea, saben mucho sobre un mismo tema. Puede a lo mejor que no sea sobre dinosaurios, a lo mejor sobre el espacio, los planetas, pero son como intereses muy restringidos. En la parte de la comunicación, pues el lenguaje hablado les cuesta, mantener conversaciones o uso estereotipado del lenguaje, o ausencia de juego social o imaginativo, o juego simbólico también lo pueden llegar a escuchar así. Entonces, al jugar esto, luego es algo muy importante que incluso lo pueden ver si ustedes tienen juguetes al momento de hacer la entrevista. Por ejemplo, ellos si tienen varios carritos, no los agarran y lo hacen como carritos. ¿Qué hacen? Los empiezan a ordenar por tamaño, por colores, los empiezan a apilar. Entonces, no es un juego simbólico en el que representan como tal un carrito, sino que simplemente los empiezan a ordenar, o no hacen, por así decirlo, para lo que está diseñado el juguete, por así decirlo. O si por ejemplo están con otros niños y están jugando, no sé, pues unos son caballeros y otros princesas, él no logra comprender, por así decirlo, no logra meterse en el papel del juego. Aparte está el comportamiento, que pues los intereses reducidos, los movimientos estereotipados. Esto también es muy común que lo pregunten, los movimientos estereotipados, que de repente puedan ver como que hacen este movimiento de aleteo o como de aplausos. Son estos movimientos específicamente. Aparte, pues ellos generalmente tienen rutinas muy específicas, tienen un pensamiento muy rígido que les cuesta adaptarse a nuevas rutinas. Al contrario de los otros, que pues, no tienen orden en su vida, ellos generalmente tienen un pensamiento muy rígido y a tal hora, a las 3 yo tengo que comer, y si no como a las 3, eso me genera malestar. O a tal hora yo tengo que estar ya bañado, y si no, me genera conflicto. Entonces a ellos los cambios en su rutina les cuesta mucho trabajo y les genera mucho malestar. Entonces, por ejemplo, si los llegan a cambiar de escuela, si se mudan de casa, o cualquier situación que altere su rutina les puede generar mucho conflicto. Y pues esto es lo mismo que mencionábamos de los intereses específicos y los manierismos motores. También pueden llegar a tener alteraciones sensoriales, que
quiere decir esto? Los ruidos los molestan mucho, entonces generalmente los pueden llegar a ver. O incluso hay ciertas cosas que a lo mejor no comen porque no les gusta la textura. O a lo mejor no quiero comer esto porque es de color naranja y no comen nada que sea de color naranja. O a lo mejor en la ropa hay ciertas texturas que no le gustan, le quitan las etiquetas o esto porque se siente así, no lo voy a usar y no se lo pone. Por más que intenten obligarlo, no quieren. Entonces ese tipo de alteraciones sensoriales. Ok, y ya pasando ahora como tal a los criterios del DSM-5, nos dice que deben presentar deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social en diversos contextos, tanto la reciprocidad socioemocional, la comunicación no verbal y en las relaciones en general. Les cuesta mucho relacionarse con cualquier persona. A veces los que pues más los comprenden ya con el tiempo pues son los papás, que pues ya entienden más o menos cómo relacionarse con ellos. Aparte tienen patrones restrictivos y repetitivos, empiezan las primeras fases del desarrollo y obviamente todo esto adicionar un deterioro en la parte social, laboral y en otras áreas, y esto no se debe explicar por ningún otro trastorno. Ahora, importante, hay una razón por lo que se le llama espectro, ¿de acuerdo? Así como está el espectro de la esquizofrenia, está el espectro autista y no es una situación lineal. ¿Qué quiere decir esto? No todos los pacientes van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces habrá algunas situaciones en que algunas habilidades sean mejores en un paciente que en otro, y no quiere decir que uno no tenga autismo y el otro sí, sino que es un espectro que no es lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, poniendo a lo mejor con personajes de televisión, no sé si han visto la serie de Good Doctor, que es un doctor que pues se ve a lo mejor un autismo como el más clásico que conoceríamos, y a lo mejor lo pueden relacionar con Sheldon de la teoría del Big Bang, ¿no? Que es su síndrome de Asperger. Entonces es del mismo espectro autista, pero son distintas características y no quiere decir que no es autismo, ¿de acuerdo? Solo que está en el mismo espectro pero diferentes características. Entonces no esperemos que todos los pacientes sean iguales, ¿de acuerdo? También es importante mencionar que el autismo se puede clasificar con o sin un trastorno del desarrollo intelectual. O sea, pueden o no tener discapacidad intelectual. Porque a lo mejor muchos relacionan autismo con igual va a tener discapacidad y no es así, ¿de acuerdo? Puede o no tenerlo, puede haber también trastornos del lenguaje o puede no haberlos. También está dentro de la clasificación. Y también lo vamos a colocar por grados, por así decirlo, dependiendo de sus necesidades de cada uno. De si necesita ayuda, a lo mejor dificultad para iniciar interacciones sociales o tiene poco interés en las interacciones sociales, pero ya en un grado 2 ya hay una deficiencia notable en las aptitudes para la comunicación verbal y no verbal, y ya hay un inicio limitado de la interacción social. Y ya para el grado 3, pues ya las deficiencias son muy graves, tanto en la comunicación verbal como en la no verbal, y hay una respuesta mínima a la apertura social. En base a eso, nosotros pues lo podemos ir clasificando según la escala de necesidades que ellos tengan, y obviamente entre más importante sea, pues más ayuda van a necesitar. Ok, entonces en las intervenciones igual, la situación es importante aquí, sobre todo en la parte de psicoeducación a los padres, porque también es un diagnóstico que les llega a pesar mucho a los papás el decirles, no, tu hijo tiene autismo. Para ellos pues algunos obviamente lo toman de mejor manera, para otros pues es casi el fin del mundo. Entonces pues hacerle entender las características, las capacidades que tiene su hijo, qué es lo que puede llegar a hacer, cómo va a evolucionar, cómo se le puede ayudar, todo eso les va a ayudar mucho a que ellos estén más tranquilos y obviamente pues cooperen más con nosotros para darle mejor manejo al niño. Aparte de la psicoterapia, también le va a ayudar mucho al pequeño para que pueda desarrollarse. La terapia farmacológica es igual que en los trastornos del desarrollo intelectual, es más que nada, por así decirlo, sintomática, ¿de acuerdo? Si a lo mejor por estas situaciones que le cuesta la interacción, que a lo mejor hay alteraciones sensoriales que le causan mucha molestia y que esto puede llegar a tener a lo mejor que produzca alguna conducta agresiva o alguna situación, igual se puede ayudar con antipsicóticos. También pueden tener alguna dificultad, algún trastorno emocional, porque pues obviamente
hay mucho estigma, hay muchas situaciones que van a acompañar al autismo que pueden causar pues sí síntomas depresivos, y se puede acompañar con un antidepresivo, no hay problema. Entonces se les puede ayudar, obviamente no va a resolver el problema porque no va a quitar pues realmente lo que está pasando, solo como para darles una ayuda, manejo sintomático realmente, ¿de acuerdo? Igual con ellos es manejo conductual, la parte del lenguaje y ocupacional. ¿Alguna duda con el autismo? ¿Alguna pregunta? Sí. El Asperger es un derivado como un subtipo de autismo. Sí. Mira, algo así como para que a lo mejor lo entiendan mejor, así como está el espectro de la esquizofrenia, donde entra la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y todos estos diagnósticos que tienen síntomas similares, por así decirlo, así es más o menos el autismo. Por ejemplo, comparten características, pero no son iguales. Entonces, por ejemplo, si se fijan, el ejemplo que les ponía de la teoría del Big Bang, él tiene pues sus intereses restringidos en ciertas cosas que le gustan, él tiene un pensamiento muy rígido porque tiene una estructura para todo, incluso para tal horario, para bañarse, para el baño, para tal cosa, hoy es día de lavar la ropa y si no la lavo hoy, eso me genera mucho conflicto. Entonces tienen características que comparten, no todo es igual, por eso es como un espectro, hay características que en general presentan todos, pero no todas las características van a ser iguales, ¿de acuerdo? Así como pueden algunos tener algún grado de discapacidad intelectual, como pueden no tenerlo, y no quiere decir que uno tenga autismo y otro no, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay personas autistas que a lo mejor tienen una carrera, tienen logros muy importantes, y a lo mejor hay personas que en autismo que no tienen pues, prácticamente funcionalidad, ¿de acuerdo? O sea, entra dentro de, comparten características, pero no son exactamente iguales. Con respecto a ese, ¿cómo diferencia uno que un paciente no tiene trastorno obsesivo compulsivo y autismo, ¿no? Por el ejemplo que estabas diciendo ahorita de esta serie, ¿no? ¿Cómo diferenciamos de que efectivamente no es un TOC y lo que está haciendo son características específicas de un TOC, o es un autismo? La primera. Y la segunda, ahorita estábamos hablando un poquito de bueno, hace rato que estaba en la otra de la psicosis, estábamos hablando de esta parte de la vida independiente. ¿Hasta dónde una persona autista, por ejemplo, a nivel de escolarización, que muchas escuelas desafortunadamente no tienen conocimiento de cómo atender este tipo de situaciones, hasta qué punto se puede apoyar un niño a nivel escolar para que se pueda volver una persona independiente? Me refiero que haga primaria, secundaria, etcétera. Gracias. De la primera pregunta con relación a cómo diferenciarlo con el TOC, una podría ser empezando por la edad de inicio, que obviamente vas a notar todas las características pues desde la infancia. Aparte, obviamente se va a acompañar de todo lo demás que habíamos mencionado, la dificultad, sobre todo para la interacción social. Eso no va a pasar en un TOC. O sea, aparte de que tenga sus pensamientos, no tiene por qué limitar su interacción social, ni todos los demás aspectos que engloba la parte del autismo. Y en general, pues, ¿qué es el TOC? Son pensamientos intrusivos que vienen, que son lo que llamamos egodistónicos, quiere decir que me causan molestias, de que yo sé que está mal lo que estoy pensando, pero aún así el pensamiento está, y yo tengo que tener una compulsión, una conducta en respuesta a ese pensamiento para yo sentirme mejor. Entonces, por ejemplo, el pensamiento de, ¿y si cerré la puerta? Y ya no se me sale de ahí. ¿Y si cerré la puerta? ¿Y si cerré la puerta? Y por más que lo quiero sacar, no sale. ¿Qué tengo que hacer? Regresarme, ver que cerré la puerta, y eso me calma. Que siento que a lo mejor el que más escuchan es que siento que tengo las manos sucias. Y siento que las tengo sucias, ya me las lavé hace rato, pero yo siento que las tengo sucias. ¿Y qué pasa? Tengo que ir, lavarme las manos, con eso me siento mejor. Entonces, a lo mejor pudiera parecerse, pero sí tiene sus características como diferentes, y obviamente pues el TOC no se va a acompañar de todo lo demás,
que conlleva el autismo, sobre todo la interacción social, las alteraciones sensoriales, toda situación no va acompañada con el toque. Y la siguiente pregunta de pues qué tanto los podemos apoyar, una va a depender pues realmente de las características del autismo. Obviamente si va acompañado de cierto grado de discapacidad, pues a lo mejor va a ser un poco más complicado. No quiere decir, como les digo, que no puedan adquirir nuevos conocimientos, pero a lo mejor sí puede tener un tope donde a lo mejor ya no va a adquirir tanto conocimiento como para ya desarrollar actividades más elaboradas, pero hasta donde se pueda. Obviamente necesitan la estimulación, toda la situación del acompañamiento y hasta pues donde lo más que se pueda. No te puedo decir si se le da tratamiento y seguimiento va a llegar hasta acá, porque obviamente eso va a depender de cada paciente, que es diferente, pero no por eso vamos a decir, pues si no va a llegar lejos, pues no le hago nada. No se trata de eso, ¿de acuerdo? Ajá. Pregunta, ¿se puede llegar, por ejemplo, una persona ya más o menos en la adultez joven, que tal vez no la detectaron desde la infancia y puede como funcionar, pero tener estos rasgos del espectro sin llegar a como tal al diagnóstico? O sea, como todo lo que ya mencionó, pero sin concretarlo. Sí se puede tener rasgos de autismo, así como todos tenemos rasgos de personalidad, y no quiere decir que tengamos un trastorno. Así como, no sé, yo puedo tener rasgos límites o rasgos narcisistas, no quiere decir que tenga un trastorno. Claro que se pueden tener, sobre todo, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho la interacción social, mantener el contacto visual, no quiere decir que tenga autismo. Hay rasgos que pues, son como compartidos con el autismo, pero no quiere decir que yo tenga el diagnóstico. Así es. Por ejemplo, así también están como los rasgos o personalidades esquizotípicas. ¿Quiere decir que tengo esquizofrenia? Son rasgos que a lo mejor parecen pero no quiere decir que yo tenga como tal el diagnóstico, entonces sí se puede. Y efectivamente, cuando los padres están atentos o dando cuidados a los hijos, una amiga tiene un hijo que es con Asperger. La verdad siempre estuvo al pendiente de él, desde pequeño se lo diagnosticaron, y el niño, todo lo que es llegó a la universidad, excelente estudiante, y la verdad siempre con más ahí también muchas veces sufren como ese estigma, porque los ven, ellos no interactúan, y lo que hacían los compañeros pues era de darles una salida a la semana. Entonces el hijo de mi amiga siempre estaba trabajando, haciendo tareas de los compañeros para que no fuera de esta forma excluido como persona. Entonces yo creo que ahí depende, ¿no? También de la familia, los apoyos que se den a los niños, y si son atendidos de pequeño, diagnóstico, son las personas que no productivas. Lo único que no tiene es que tiene la relación social. De ahora creo que es una serie. Sí, claro, obviamente abordarlos desde pequeños, lo ideal. Como en cualquier padecimiento, el detectar y empezar a dar el manejo desde el principio. Háblese de trastornos de desarrollo, háblese de esquizofrenia, háblese de trastornos de personalidad, todo lo que se empieza a tratar desde un inicio. ¿Por qué? Porque obviamente siguen en el desarrollo, así como son susceptibles a lo mejor a tener alguna situación que los complique, también son más fáciles de moldear, por así decirlo, de que corrijan estas situaciones. Una persona de 60 años con un trastorno de personalidad, ¿qué tan fácil sería que cambie? ¿Ya no? O sea, el típico señor amargado que odia a todo el mundo, le podemos dar infinidades de terapias, tratamientos, y muy difícilmente vamos a lograr algún cambio. A diferencia de si lo hubiéramos empezado a tratar desde que estaba pequeño, obviamente la respuesta hubiera sido diferente porque apenas está formando la personalidad. Entonces, así como el resto de los padecimientos, entre más joven se empieza a tratar, obviamente la respuesta va a ser mejor. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a pasar a los trastornos conductuales. En general, para detectar algún trastorno de la conducta, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que mencionábamos ayer? ¿Cuáles son las conductas esperadas para cierta edad y cuándo ya se empiezan a salir de la normalidad? Entonces, más o menos para hacer un aproximado entre los 18 y los 18 meses, 5 años, pues ¿qué es lo que puede pasar? Que se rehúsen a hacer lo que les dice, que discuten, que lloren, que culpen a otros, que hagan rabietas. Obviamente estas pues no van a ser de una duración tan prolongada. Aproximadamente ponen que sean no más de 25 minutos y menos de 3 veces por semana.
estas no llegan a condicionar alguna autolesión o agresión a terceras personas, ¿de acuerdo? Ya si hace berrinche por todo lo que seas, cuando hace berrinche se golpea, empieza a golpear a los demás, esto ya se sale de lo normal, ¿de acuerdo? Entre los 6 y los 12 años evitan o retrasan cumplir las instrucciones, discuten con los adultos o con sus pares y pierden el control ocasionalmente. Aquí es cuando ya le empiezan a decir, oye, por favor, tráeme esto. Ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a hacer esto? Dile a mi hermano. Entonces empiezan ya a no querer cumplir las reglas, o está jugando y le dices, vente a comer. Y le tienes que estar repitiendo para que empiece a cumplir las instrucciones, ya vente a comer. Y entonces ya va, ¿de acuerdo? Pero eventualmente lo hace. Ya entre los 13 y los 18 años, pues es la etapa a lo mejor más complicada, que es cuando ya empiezan a probar las reglas, los límites, y cuando ya empiezan a cuestionar cuando las cosas son injustas. Por ejemplo, ya paciente que esté en los 15, 16 años, de ¿por qué no me dejas salir? ¿Y por qué mis amigos sí los dejan salir y por qué a mí no? Ya estoy grande, ya me puedo quedar solo, ¿por qué no me dejas hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Entonces empiezan a cuestionarte y es una parte pues muy complicada como papá en esta edad, cuando te empiezan a cuestionar todo, las reglas pues se las empiezan a olvidar y pues obviamente llegan a ser, aquí sí puede pasar que lleguen a ser groseros, que tienen su plan, pero no es algo que deba pasar con frecuencia, ¿de acuerdo? Y pues obviamente también pueden llegar a desafiar tu autoridad. Te dije que no podías ir a la fiesta y se salió, ¿de acuerdo? Pero pues también es algo que tiene un límite, no que pase todos los días. Entonces, entonces estas son las situaciones a las que vamos a estar atentos para detectar un trastorno de la conducta. Entonces, se molesta con facilidad, pierde la calma y se muestra enfadado, discute, desafía a adultos y o a la autoridad, se molesta deliberadamente, culpa a otros por sus errores, o sea, no es capaz de aceptar que él cometió un error y que fue su culpa, es vengativo y rencoroso, esto sobre todo sí es un punto importante. Se muestra enfadado, resentido, hace berrinches con frecuencia, se niega a obedecer, molesta o agrede a otras personas, destrucción de la propiedad, engaña, roba o hay un incumplimiento grave de las normas, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todavía cuando están pequeños no lo podemos denominar todavía como tal, como un trastorno de personalidad antisocial, pero obviamente ya nos prende los focos de que eventualmente, si no se le da ningún tipo de atención, eventualmente lo pueda comenzar a hacer, ¿de acuerdo? Me ha tocado ver pacientes que empezaron tomando cosas, por ejemplo, de su mamá, de su bolsa, y posteriormente ya empezaron a robar en la escuela, en algunas otras situaciones. ¿Por qué? Pues porque no se le empezó a dar ningún seguimiento. Y esta es una situación que eventualmente pues sí puede llegar a tener un mal pronóstico si no se atiende de manera rápida, porque obviamente las conductas van escalando con la edad. Puede empezar con algo pequeño y eventualmente va escalando. Entonces, niños que no sean capaces de acatar la autoridad, sobre todo con los maestros que constantemente lo estén retando, a los papás que tengan conductas agresivas, esto también es importante, vengativo, rencoroso, que lo hagan con intención, ¿de acuerdo? Si yo lastimo a alguien, lo hago con la intención de hacerlo, sé lo que va a pasar, eso ya no es normal, ¿de acuerdo? Una cosa es de repente a lo mejor me enojé, le pegué, y otra cosa es hacerlo ya con la intención, ¿de acuerdo? Entonces mucha atención a estas situaciones para que eventualmente no evolucione. Y pues en este caso el tratamiento pues realmente no es farmacológico, porque pues, no hay realmente una mejoría con el tratamiento, salvo que a lo mejor lleguen a estar muy agresivos. A lo mejor podemos considerar un antipsicótico como para bajar esa agresividad, a lo mejor un antidepresivo para controlar los impulsos, pero al final no va a cambiar la estructura de pues cómo es su personalidad, por así decirlo. Entonces esto sí es más que nada con terapia y obviamente con manejo conductual, porque por ejemplo si pasa que me engañó, me robó algo y yo pues digo, no, pues es un niño, no pasa nada, lo va a seguir haciendo y te van a agarrar la medida, ¿de acuerdo? Obviamente, si el niño no ve ningún castigo, ninguna consecuencia de lo que está haciendo, pues él dice, lo puedo seguir haciendo y no va a pasar nada. Entonces, obviamente, hay que poner límites, hacerle saber que sus actos tienen consecuencias, aunque sea un niño. Porque si no, ya después, por más que lo intentes, no va a pasar. Entonces, no puedes dejar que una conducta de este tipo pase así nomás porque es niño, ¿de acuerdo? Y obviamente, eventualmente ellos saben la idea, no, pues soy un niño, ¿qué van a hacer, no?
pero obviamente van a crecer y van a seguir con esas conductas y eventualmente ya no va a ser un niño y ya la consecuencia va a ser peor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a los trastornos emocionales. En este caso la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad en jóvenes de 10 a 19 años y el suicidio ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte. Los trastornos emocionales pueden representarse a través de excesiva tristeza, miedo, ansiedad y o irritabilidad. Y recuerde que es lo que le decía, lo que usted en la infancia, en la adolescencia puede tener un impacto para toda la vida. Si no les da un manejo desde el inicio, obviamente esto puede tener pues importantes repercusiones ya en la vida adulta. Ok, entonces los trastornos emocionales obviamente van a variar dependiendo de la edad del paciente. Generalmente los niños pequeños, en lugar de mostrarse pues tristes, decaídos, al contrario suelen estar irritables, agresivos, malhumorados. Es así como ellos a lo mejor lo demuestran. Tienen dificultades para comer, para dormir, y a lo mejor son síntomas más somáticos, que me duele la panza, y pues no encuentran por qué le duele la panza al niño, y pues va relacionado a su estado emocional. Ya conforme van creciendo los adolescentes y pues edades adultas, ya se empieza a ver como pues los síntomas que ya en general conocemos, ya una persona pues que nos refiere ya como tal tristeza, decaimiento, sin ganas para hacer sus cosas. ¿De acuerdo? Ok. Y para esta situación, para la evaluación, hay que descartar alguna situación física que pueda asemejarse a un trastorno emocional o exacerbarlos, sobre todo situaciones de desnutrición y también las enfermedades tiroideas que pueden asemejar mucho a síntomas depresivos. Entonces, pues siempre, si es posible, como abordaje inicial, también descartarlo. Y porque también puede asociarse, sobre todo por la parte de enfermedades infecciosas. O sea, más el VIH lo que hace es hacerte propenso a las infecciones. No es tanto que sea como el factor, sino que te hace propenso a. Y aparte, pues hay que checar el entorno escolar, que si hay algún tipo de acoso escolar, si hay problemas para el aprendizaje, porque obviamente una persona que pues tiene algún trastorno emocional va a disfuncionar. Así como si nosotros estamos deprimidos, vamos a tener que trabajar, donde pues vamos a tener contacto con muchas personas, tú no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de hacer nada, obviamente va a hacer que disfunciones. Así mismo con ellos, solo que pues en el caso de ellos no es en el trabajo, sino que en el ambiente escolar y también puede ser en el familiar. Y pues aparte hay que explorar también las situaciones estresantes. Puede que también mucho, sobre todo en estas edades de los niños, pues sea mucho debido a alguna situación o problema entre el papá y la mamá, que hay alguna situación económica, si hay alguna situación entre los padres, por ejemplo, que van a ver que hay seguido, que vemos pacientes aquí que el papá o la mamá tiene esquizofrenia o alguno tiene alguna situación de consumo de sustancias. Bien, hay situaciones obviamente de violencia física y también, por lo que les mencionaba, de violencia o acoso escolar. Situaciones, porque el papá me dice es que pues no quiere levantarse para ir a la escuela, no me quiere, te dejo sin televisión o no puedes salir o lo que sea. Estamos al contrario, en lugar de ayudar le estamos metiendo el pie, y obviamente esta situación va a aumentar el riesgo de abandono escolar, el escalamiento de las conductas, puede haber riesgo de que lleguen al consumo de sustancias y que ya se instaure como tal algún síndrome depresivo. Y pues obviamente la importancia de la intervención temprana es que va a reducir el sufrimiento y la discapacidad, mejora los resultados en la salud y la educación, va a mejorar el desarrollo familiar. Aquí, sobre todo en estas edades, va a ser también importante la participación de los maestros, porque a lo mejor se está dando la ayuda a nivel familia, pero en la escuela pues, nadie se enteró, nadie supo, pues puede ser que también nos termine perjudicando. Ok. Bueno, ahorita sigue la parte de los algoritmos, pero yo creo por la hora nos... bueno, las cosas, corroboro entorno, a ver, por ejemplo,
ejemplo, en trastornos emocionales, yo descarto que otra causa y entonces voy integrando ahora sí que el diagnóstico. Como tal, se fijan más que nada las intervenciones en las que podemos aportar es en la psicoterapia y el manejo conductual. Ya el tratamiento farmacológico como tal, que es aquí está. Es la parte de resumen del manejo para cada padecimiento. Y si se fijan, en la mayoría te dice no recete tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente en la mayoría nos va a pedir que nosotros no nos metamos en el tratamiento, que empecemos con las intervenciones no farmacológicas, que lo podemos hacer, la detección, y en caso de que sea necesario, pues referir ya a quien corresponde para que pues ya en caso de ser necesario ellos consideren iniciar el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero básicamente lo mismo, solo es paso por paso de detección de tiene esto, yo considero que es esto, descarto que no sea por esto y llego al diagnóstico. ¿De acuerdo? Y se los dejo para que lo tengan ahí. Pasamos. Y aquí les dejo un cuadrito que es como el resumen de todos los padecimientos, para que más o menos pues lo tengan, no que se lo aprendan, que lo tengan ahí eso guardado en la computadora. En todo caso que lo necesiten, ahí se puedan dar como una guía. Obviamente no viene toda la información, es solo un pequeño resumen que los ayude como a identificar y se puedan ayudar de esto. ¿De acuerdo? Y obviamente hablar de los agentes de cambio, que obviamente esta situación va a hablar sobre empoderar a los padres, que es abordar las situaciones estresantes en la familia, brindar la información para manejar la adherencia y desarrollo de actitudes positivas hacia los niños, capacitar en habilidades para manejar el manejo de la conducta de los niños. Esta situación es importante porque nosotros podemos decir, no hay que trabajar en el manejo conductual, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Porque a lo mejor para un papá pues es, lo corrijo, le pego y para mí eso es manejo conductual, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces cada quien lo puede interpretar de diferente manera y me va a decir, papá, pues yo lo estuve corrigiendo, pero usted me dijo que lo tenía que corregir, es su culpa. Entonces, si nosotros no le decimos cómo, ellos lo van a hacer como pues, Dios les da a entender. Y si para ellos requiere golpes o lo que sea, pues así lo van a hacer. Entonces, obviamente necesitan capacitarse en las habilidades correctas. Y también, como les mencionaba, obviamente es importante la orientación a profesores que pues, son como sus segundos papás prácticamente en las edades en las que están en la escuela. Entonces, le tiene que pedir al niño que se siente, o sea, prestarle atención, porque me ha pasado muchas veces que llegan los papás y me dicen, es que el maestro pues ya se hartó, entonces pues ya lo que hace es, lo dejo, que ande por aquí por allá, que haga su desastre, y yo me enfoco en el resto del grupo, porque ya sé que con él no puedo, entonces pues lo dejo que haga lo que quiera. Entonces obviamente no se trata de eso, mejor también tienen sus necesidades. Brindarle tiempo adicional para que el niño entienda las tareas, obviamente dependiendo del tipo de trastorno, la situación, a veces pues le va a costar comprender las actividades, a veces no es tanto la atención, es importante, porque a veces me llegan, es que no hace la tarea. ¿Por qué no hace la tarea? ¿Él entiende lo que está haciendo y solo se me está distrayendo? ¿O está atento y no entiende lo que está leyendo y por eso no lo hace? Y a lo mejor eso nos puede ayudar a diferenciar entre una discapacidad leve y un TDA, porque al papá solo te dice, no está haciendo la tarea, pero a veces ni se fijan por qué. ¿Es porque no pone atención o es porque no entiende lo que está leyendo? ¿De acuerdo? Entonces, hay que brindarle tiempo para que él, cerciorarnos de que él esté entendiendo las tareas y obviamente eso lo motive a hacerlas. Dividir las tareas largas en partes más pequeñas. Así como nosotros ahorita en el curso, sé que alguno ya se me dispersó en la plática y obviamente se entiende porque ya después de un rato, pues, mal que la mente empieza a divagar en otra cosa. Entonces, si nosotros le asignamos tareas demasiado largas, le vamos a dificultar la vida, obviamente. Se va a aburrir, se va a distraer y obviamente lo va a complicar más que él pueda hacer sus actividades. Entonces, también explorar si hay acoso escolar y tomar acciones necesarias. Esto también pasa muy seguido, que los niños, por ejemplo, a veces son víctimas de acoso, a veces como más segregación. Por ejemplo, hay niños que por su mismo TDA llegan a ser agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Ya le pegan a sus compañeros y ¿qué hacen los compañeros? Ya no lo incluyen en ninguna actividad y obviamente pues el niño a lo mejor no razona por qué fue y obviamente pues, nadie me hace caso, nadie me quiere hablar y obviamente eso también va a repercutir, ¿de acuerdo?
Obviamente si es un niño ya con algún grado de discapacidad, pues obviamente es más probable que vaya relacionado a esa situación de que pues no haya convivencia con sus compañeros. Y pues, ¿cuál creen que sea el rol del psicoeducador? ¿Qué? Pasado que dicen los papás, no, es que como es un problema académico, es, o sea, ya los profesores los que tienen que trabajar con el niño, ¿no? Y realmente sí es importante, o sea, decirles el profesor, o sea, su función es educar, es, o sea, enseñanza, ¿no? Esa es su función, y que obviamente se tiene que trabajar a la par con el psicólogo de la escuela y a la par con el terapeuta particular, porque, o sea, es un componente importante, pero el que al final va a mejorar o desmejorar es las situaciones que pasan con el niño son los papás, porque a veces los papás hacen eso, ¿no? Yo tengo así dos casos, unos papás súper comprometidos, el niño llegó, o sea, casi lo estaban echando de la escuela, y ahora el niño va súper bien, o sea, muy bien, y tengo otro caso igual, donde la niña sí mejoró, pero los papás le han pegado una regañiza porque sacó 5 en matemáticas, ¿no? En vez de decir, bueno, lo hiciste bien, ya no sacaste 3 por lo menos, no sacaste 5, entonces no valoran ese tipo de aspectos y lo dejan como la escuela es la responsable porque los que tienen que enseñar matemáticas son ellos, sí, pero ustedes tienen que reforzar en casa si el aprendizaje está viéndose, si están estudiando, están haciendo las tareas, están repasando o lo que sea que tengan que hacer, ¿no? Claro, al final pues el rol es de los dos, o sea, tampoco ni es todo de los papás ni es todo de los maestros, porque al final me ha tocado que a lo mejor algunos papás dicen, no, es que el maestro pues dicen que son problemas de casa y pues yo no voy a hacer nada. Entonces, si el niño sigue con sus conductas, pues el maestro tampoco quiere cooperar en nada. Entonces, es situación de los dos, tiene que venir de los dos, porque el niño pues es prácticamente su mundo, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, entonces son sus redes de apoyo principales y los que entre los dos tienen que cooperar. Si disfunciona en algún lado, pues puede que a lo mejor el resultado no sea el esperado. Y pues ya nada más para terminar, el rol de la psicoeducación pues obviamente es establecer una comunicación adecuada, que se indaguen si saben y comprenden el problema de su hijo, sea muy sensible al explicarles el problema. Los padres van a requerir información, estrategias de educación y apoyo. Necesitamos ayudar al cuidador a aceptar al niño, evitar el estigma y la culpa, porque obviamente si hay algún diagnóstico de discapacidad, pues viene la de pues qué hice mal, por qué pasó esto, qué hice yo. Entonces puede también que llegue a pasar. Hay que mostrar empatía hacia su frustración y emociones, describir las fortalezas y debilidades del niño. Necesitan ser fortalecidos y no juzgados. Y los padres son aliados claves obviamente, porque pues son sus papás, son su centro de confianza, los más cercanos. Obviamente si no logramos pues establecer toda esta situación con los padres, pues muy difícilmente vamos a lograr el resultado esperado. Pues yo creo hasta aquí lo vamos a dejar. Ya les había puesto como unos ejemplos, pero pues básicamente es para que aprendieran a identificar. Si quieren revisamos rápido. Entonces, mire, es un niño de 7 años, estudiante de segundo de primaria, es llevado a consulta por sus padres debido a dificultades para seguir el ritmo de la clase e inquietud psicomotriz excesiva. En casa evita hacer los deberes, se distrae fácilmente y tiene problemas para seguir instrucciones con varios pasos. En la escuela interrumpe frecuentemente, contesta sin esperar a que terminen las preguntas y tienen dificultades para mantener amistades a largo plazo. Entonces, ¿qué síntomas les llaman la atención o qué identifican? ¿Qué les llamó la atención? Ajá. Ok, entonces, inquietud psicomotriz, evita hacer deberes, se distrae fácilmente, no sigue instrucciones, en la escuela interrumpe, no espera a que terminen las preguntas, no hay amistades a largo plazo. Entonces, ¿a qué le suena esto? Entonces, es sugerente de TDA. Entonces, vamos a pasar rápido al siguiente. Un niño de 4 años es llevado a la consulta por sus padres debido a preocupaciones sobre su desarrollo. Desde los 2 años el niño no respondía a su nombre, evita el contacto visual
y mostraba un interés limitado en interactuar con otros niños. En casa pasaba largos periodos alineando juguetes en lugar de jugar con ellos de manera convencional. Además, presentaba retraso en el desarrollo del lenguaje y utilizando solo unas pocas palabras para comunicarse. ¿Qué les llama la atención aquí? Así es, ¿no? Entonces, evita contacto visual. Ok, limitado en interactuar. Así es, entonces, esto pues es sugerente de autismo, ¿no? Y ya más un último ejemplo. Una niña de 9 años es llevada a consulta por dificultades en el aprendizaje académico y la vida diaria. Desde pequeña sus padres notaron que alcanzaba los hitos del desarrollo más tarde que sus compañeros, como aprender a caminar, hablar. En la escuela tiene problemas para leer, realizar cálculos matemáticos y seguir instrucciones complejas. Además requiere supervisión constante para realizar tareas diarias como vestirse y cepillarse los dientes. ¿A qué le suena esto? Es un trastorno del desarrollo intelectual, ¿de acuerdo? Y pues ya no tan leve porque obviamente ya tiene dificultad para situaciones de la vida diaria como vestirse o cepillarse, ¿de acuerdo? Entonces, esto es nada más como para darles una orientación. Tengan en cuenta que no todos van a llegar así, les van a dar todos los síntomas o signos que les dimos aquí. Van a tener que ustedes escarbarle. Es muy seguido que el papá sí le refiera a muchas cosas muy características, pero no todo y no siempre. Entonces, a veces unas cosas se pueden confundir con otras si no buscamos todos los signos. Entonces, es frecuente que a lo mejor una discapacidad se pueda confundir con un autismo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pues un interrogatorio lo más completo que se pueda para descartar todo lo posible. Y pues, yo creo que ahora sí ya sería todo. Entonces... mencionaste del hipotiroidismo. Sí. ¿Ese a qué edad se da y tiene los mismos síntomas que en adultos de cansancio?